не може бути запрошення НАТО частиною території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території не українські. Тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. Son las 8 de la mañana, muy buenos días. Podríamos empezar diciendo el día que viene con el caos total y absoluto en la geopolítica. Ahora mismo hay una sensación de que hasta la llegada de Donald Trump cualquier cosa puede suceder en cualquier parte del mundo y afectando sobre todo a la fotografía de Oriente Medio y de la guerra de Ucrania. Zelensky, en esas palabras que han escuchado, empieza a dar fotografía alrededor de cuáles pueden ser las condiciones para un alto el fuego, mientras vemos a Moscú, a Rusia, todavía guardando silencio. Ha expresado durante el fin de semana la disposición a finalizar la fase caliente, así la ha denominado Zelensky, la disposición de Ucrania a finalizar la fase caliente del conflicto, de la guerra en Ucrania, a cambio de que Ucrania sea miembro de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ha dicho, si queremos frenar la fase caliente de la guerra, necesitamos poner el territorio de Ucrania controlado por nosotros bajo el paraguas de la OTAN y que además se tiene que hacer de una manera rápida. Fíjense porque en estas palabras, necesitamos poner el territorio de Ucrania controlado por nosotros bajo el paraguas de la OTAN, está la clave fundamental alrededor de por dónde va a intentar Zelensky, Ucrania, buscar el camino hacia el alto al fuego. Dice además que se debe hacer de una manera rápida, aunque también ha puesto encima de la mesa Zelensky la opción de que a un medio y largo plazo todo el territorio de Ucrania pueda estar bajo la petición de la devolución. Ya escuchamos hace una semana aproximadamente cuando Zelensky decía que habría que esperar igual a que falleciera, no decía falleciera, pero hasta que pasara la época de Vladimir Putin, es decir, hasta que falleciera o le quitaran o perdiera o no estuviese como presidente de Rusia para pedir otra vez la devolución, para pedir la devolución del territorio ahora mismo ocupado. Pero si esto es un airecito de esperanza alrededor de poner fin a todos los conflictos que ahora mismo hay en el mundo, Georgia y Siria, lo vamos a contar enseguida, están despertándonos de ese sueño. Escuchen a Zelensky también alrededor de la fotografía, alrededor del artículo 5, que sería la clave fundamental. Si ese territorio está ahora mismo en guerra, habría que activar el artículo 5 de la OTAN e involucrar al resto de países de la OTAN. Escuche cómo lo explicaba Volodymyr Zelensky. Що п'ята поправка, коли ти член НАТО, не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх в війну. Україна ніколи нікого не залучувала в цю війну. Я маю на увазі щодо армій членів НАТО. Fíjense lo que dice, ¿no? Entendemos que ese artículo 5 no puede aplicarse a todo el territorio ucraniano mientras haya una guerra porque los países están en contra del riesgo de unirse a la guerra. Y dice, Ucrania nunca ha pedido a nadie que se involucre en esta guerra. Hay un movimiento alrededor de la fotografía, de la posibilidad de llegar a un alto al fuego en la guerra de Ucrania. Lo que pasa es que la fotografía, por ejemplo, en lo que está sucediendo alrededor de Georgia, nos empieza a reflejar que aquí hay un movimiento de tensión prácticamente ahora mismo en todo el este de Europa, en todo Oriente Medio, lo van a ver en Siria, alrededor de del caos geopolítico. Tenemos cuarta noche de protestas en Georgia, después de la respuesta a la decisión, o como respuesta a la decisión del gobierno de congelar las conversaciones de adhesión a la Unión Europea. Los manifestantes siguen acusando al gobernante partido Georgian Dream de acomodarse, de estar al lado de Rusia, y varios embajadores ya han renunciado en solidaridad con ellos. El primer ministro ha rechazado los llamamientos, además, para una nueva elección, con lo que tenemos una situación de tensión donde Medvedev, por ejemplo, ha dicho que cada vez más vemos una situación en Georgia que pueda parecerse a la de Ucrania. El otro punto de tensión, lo han visto durante el fin de semana, es Siria. Las fuerzas aéreas rusas y sirias intensificaron los ataques contra los rebeldes sirios que están además avanzando hacia el sur después de apoderarse de la mayor parte de Alepo. Es la segunda
ciudad más grande del país. Los aviones habían apuntado además a la ciudad rebelde de Idlib. Es la primera vez que la oposición de Siria captura territorio del régimen en años. Un servicio, además, de rescate total, de visión local. Dice que al menos 25 personas han muerto en el ataque, con lo que tenemos tensión en Siria importante, donde hay una fotografía económica también importante alrededor de por dónde van los gasoductos que pueden llevar tanto a la zona europea como hacia la extensión de Asia. De tal manera que hay una parte importante que luego veremos en un tuit del coronel Baños, donde se refleja claramente de qué manera la tensión económica está detrás, latente, de la tensión geopolítica. Volviendo otra vez a Georgia, fíjense en este tuit de Ursula von der Leyen, dice: lamentamos que los dirigentes georgianos se hayan alejado de la Unión Europea y sus valores. La Unión Europea apoya al pueblo de Georgia y su elección de un futuro europeo. La puerta de la Unión Europea sigue abierta. El retorno de Georgia a la senda de la Unión Europea está en manos de los dirigentes georgianos. Y Kaja Kallas, que ya ha tomado posesión, su primer viaje ha sido a Kiev, dice alrededor de la crisis de Georgia: apoyamos al pueblo georgiano y su elección de un futuro europeo, condenamos la violencia contra los manifestantes, lamentamos las señales del partido gobernante de no seguir el camino de Georgia hacia la Unión Europea y el retroceso democrático del país. Eso tendrá consecuencias directas. Miren el tuit de Kaja Kallas, es la nueva Borrell, la nueva representante o alto mando exterior de la Unión Europea. Esto tendrá consecuencias directas desde el lado de la Unión Europea, después de citar que hay un retroceso democrático en el país. Después de citar que hay un retroceso democrático en el país, de condenar la violencia contra los manifestantes, dice que va a tener consecuencias directas desde el lado de la Unión Europea. Pero si teníamos bastante alrededor de, como ven, una fotografía, y luego veremos esa parte económica de lo que está sucediendo en Siria, esta mañana nos levantamos con una fotografía todavía más complicada. Miren esto que pone Bloomberg alrededor también de la transición en Estados Unidos. Joe Biden ha indultado a su hijo Hunter Biden. Lo escuchan bien, ¿eh? Miren esta noticia de Bloomberg. Joe Biden indulta a su hijo Hunter Biden, que había sido condenado por poseer ilegalmente un arma. También enfrentaba varios cargos relacionados con los impuestos. Durante meses el presidente de Estados Unidos había insistido en que no usaría poderes ejecutivos para ayudar a su hijo. Eso se ha cambiado desde que ha visto que no va a seguir una demócrata en la presidencia. Durante la campaña y durante el tiempo previo a la campaña dijo que no usaría poderes ejecutivos como presidente para ayudar directamente a su hijo. Pero el presidente de los Estados Unidos, ya en salida, Joe Biden, dice ahora que su hijo ha sido procesado de forma selectiva e injusta. Algo que para cualquier dirigente podría servir para aplicar precisamente un indulto. Dice que la política ha infectado el proceso de justicia. Llama la atención que esto no haya sido también la postura de Biden alrededor del proceso contra Trump. Pero estamos ante un deterioro democrático salvaje con esta decisión por parte de Joe Biden, que en un periodo ya de salida utiliza una de sus últimas herramientas para hacer uso alrededor de una fotografía puramente familiar. Les repito, lo que hemos conocido en las últimas horas. Hay un cambio de postura desde la Casa Blanca. Dijo que no iba a indultar a su hijo y acaba de hacerse un Sánchez. Acaba de hacerse un Pedro Sánchez en toda regla, que es un cambio de postura. No es que hubiera mentido, es que ha cambiado de opinión. Pero Joe Biden acaba de indultar, o dice que va a indultar, acaba de cambiar de posición y va a indultar a su hijo Hunter Biden, que, como les repito, había sido condenado por poseer ilegalmente un arma y también enfrentar cargos relacionados con los impuestos. Durante meses, como les decía, Biden, el presidente de los Estados Unidos, había insistido que no usaría poderes ejecutivos para ayudar a su hijo. El presidente dice ahora que, claro, lo hace porque el proceso había sido de forma selectiva e injusta y que la política había infectado el proceso de justicia, abriendo el camino
a que cualquier dirigente puede utilizar su poder para los suyos. El movimiento de Biden es extremadamente preocupante por lo que significa alrededor de que la ley no es igual para todos. De que vivimos en un entorno absolutamente neoaristocrático en el que hay un poder en el que ellos están en otra dimensión económica, en otra dimensión judicial, en otra dimensión política y en el que ellos gobiernan para ellos. Lo hemos visto aquí en España alrededor de los indultos, de la amnistía, alrededor de cómo la clase política a sí misma hace lo que considera y viven como auténticos aristócratas de un tiempo pasado. Les hemos visto a los socialistas durante el fin de semana cantar la Internacional, que significa para muchos ciudadanos, por ejemplo, de la Unión Soviética, la muerte. Y que lo fue sobre todo en un periodo 22-44, donde este era el himno de la Unión Soviética. Nos piden que no miremos al pasado y que miremos al futuro, pero la izquierda a nivel mundial está anclada en una vuelta a una aristocracia donde ellos ni tan siquiera son los burgueses, son los aristócratas, son los que tienen esas prebendas, son los que gobiernan para ellos. La desafección de una gran parte de la ciudadanía crece con este tipo de decisiones. Si la justicia no es justicia, entonces la justicia no es justicia para nadie. Y lo que no se puede es condenar dentro de un sistema de justicia que el propio presidente de los Estados Unidos considera que está la política infectando el sistema judicial. Lo ha dicho él, ¿eh? Ha dicho que la política ha infectado el proceso judicial y que el proceso se hace de forma selectiva e injusta. ¿Cuántos condenados, cuántos ciudadanos que ahora mismo están en un proceso contra Hacienda o en un proceso judicial pueden entender exactamente eso? Se pierde la democracia cuando la ley no es igual para todos. Se pierde la democracia cuando la división de poderes se quiebra. Se pierde la democracia cuando se siembran dudas alrededor de que todo es igual para todos y que en el fondo somos iguales para todos cuando salimos perdiendo los ciudadanos. Pero el movimiento de Biden indultando a su hijo Hunter es un movimiento que se va a recordar durante largo tiempo, alrededor de cómo va a ser la expresión más clara alrededor de lo que la neoaristocracia busca en el sistema, de lo que las élites buscan en el sistema, que es una sumisión absoluta, una subyugación absoluta del ciudadano frente a unos poderes que les llevan a ser todopoderosos. Hasta el punto de que si hay un problema con mi hijo, le indulto. Ojo a lo que significa. Ojo a lo que significa en el espejo, en ese mirroring alrededor de Europa, donde fotografías parecidas en España, y no por el hijo, sino por la resolución de los problemas de la aristocracia, son el elemento fundamental del día a día. Si tú eres del partido gobernante o si tú eres el presidente, no vas a tener problemas. Si no lo eres, eres parte de una parte del sistema que puede ser atacada sin ningún tipo de problema. Lo de Biden es gravísimo. Gravísimo. Porque significa que solo la neoaristocracia está a salvo de cualquier situación que pueda ocurrir. Y vamos a ver en este proceso de intermedio, de transición y la llegada de Trump, hasta qué punto este asunto queda tal y como Biden ahora quiere que quede, que es con un indulto sin más. Elon Musk ya ha considerado la decisión de Biden que dice que podría afectar negativamente a la integridad de los Estados Unidos de América. Ojo a la fotografía porque refleja lo que venimos contando desde hace mucho tiempo. No es un sistema de iguales, es un sistema neoaristocrático. Han recuperado a su antojo, como les ha dado la gana, el modelo del siglo XVIII, del siglo XIX, para recrear un sistema de superpoderes aristocráticos,
elitistas, donde el pueblo está abajo y donde se gobierna todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y tenemos un ejemplo clarísimo. Vamos a crear, dice Pedro Sánchez durante el fin de semana, para no centrarnos solo en Estados Unidos, una entidad pública de vivienda, donde vamos a tener la opción en un futuro de tener ciudadanos que reciben una paga por parte del gobierno para subsistir, una vivienda para subsistir y todo un elenco de ayudas del gobierno que le permitiría seguir en el día a día. ¿Es libre ese ciudadano? ¿O está sometido a las decisiones por parte de los gobiernos? ¿Es libre para en una red social, por ejemplo, criticar una medida del gobierno? ¿O como el gobierno le ha dado una vivienda, en un caso hipotético futuro, más una ayuda, más una subvención, más una paga para poder vivir, debe cortarse, debe limitarse a no aparecer en un movimiento crítico contra el gobierno que está dándole todas esas ayudas? Ojo, porque nos encaminamos a que lo único que falta en este entorno es un euro, un dólar digital y un sistema de control social. Miren, recuerden Black Mirror, cuando lo que existía era un sistema de puntos por parte de los ciudadanos. Oiga, ¿cómo es usted de visible en redes sociales? Oye, usted no estará generando conflictos en redes sociales. ¿No tendrá una opinión contraria contra el sistema? 1984, George Orwell. Usted no opinará contra el sistema, porque usted vive del sistema. Si usted vive del sistema, ni se le ocurra opinar contra el sistema o todo el sistema de control habilitado por parte del sistema, de esa neoaristocracia, acabará con usted de un plumazo. Oiga, esto desde una gravedad bestial. Esto es un paso hacia un modelo de un control absoluto. El comunismo puede no haber sido nada durante el siglo XX al lado del sistema de control que la neoaristocracia y las élites quieren y pueden imponer en un futuro cercano, donde las decisiones se toman por ellos y para ellos, y donde simplemente el modelo hacia la ciudadanía es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Lo hacemos todo, una empresa de la vivienda para que construya viviendas para los ciudadanos. Pero si esto en España ya lo conocemos del siglo pasado, solo hay que ver hasta las placas de las viviendas de la época pasada, en la que se hacían precisamente por un ministerio de la vivienda. Pero si esto ya lo hemos vivido. Si lo que no se puede o lo que no se entiende es que una parte de la población no vea que hay un movimiento de creación de problemas para el resurgir, para solucionar un problema creado por los propios gobernantes. Los propios gobernantes, en unas malas decisiones políticas, generan una serie de problemas para aparecer luego ellos mismos a resolverlos. Hay un problema en el mercado de la vivienda. Pues no te preocupes, que creamos una empresa de la vivienda, ¿no? Si lo que no queremos es que haya el problema. El problema está creado por la escasez. Hacer una vivienda pública no va a resolver el problema. Por lo que fíjense en el lío en el que estamos, en el caos en el que estamos esta mañana. Pero para caos, el del sector automoción. Carlos Tavares es el jefe de Stellantis. Stellantis Motor es una de las principales compañías alrededor del lío que hay, sobre todo en Europa o también en Europa, alrededor de la automoción. Ha renunciado Stellantis, cuarto fabricante de automóviles más grande del mundo, de una manera abrupta. Se produce en medio de informes de tensiones sobre cómo mejorar la rentabilidad de la compañía. En septiembre, Stellantis redujo su pronóstico de beneficios para 2024, lo que provocó ya un movimiento de acciones importante. Y ahora la empresa dice que va a contratar a un director ejecutivo para la primera mitad de 2025. Se queda en una especie de gestora, la compañía, en un entorno muy complicado. Porque no es solo Stellantis. Stellantis renuncia después de que las ganancias se desplomaran y las ventas en Estados Unidos se debilitaran. Pero tenemos hoy
el inicio de las huelgas en Volkswagen, después de que los líderes laborales y la empresa no se hayan puesto de acuerdo sobre cómo reducir los costes en un entorno actual y de cuando han dicho que podría llegar o estar en el entorno de los 15.000 y el cierre de 2 fábricas. Pero se espera además que el director financiero de Nissan, Stephen Ma, pudiera renunciar, dice Bloomberg. La situación ahora mismo es dramática en el sector de la automoción, en un momento donde, sobre todo en Europa, y ya con una comisión establecida, con todos los cargos ya puestos encima de la mesa, no vemos que haya ningún cambio importante alrededor de la posición de Europa, con un sector que necesitaba la ayuda en septiembre. Bueno, es que no ha entrado la comisión, ya están, ¿qué hacen? ¿No se dan cuenta que se cae al suelo el sector? Que se está desplomando, que se está rompiendo, se está perdiendo como un azucarillo, se está destrozando poco a poco. ¿Qué está haciendo en preapertura el CAC 40? Es decir, los futuros franceses alrededor del tema que les voy a contar ahora mismo, cayendo un 1,40. Y ustedes dirán, ¿por Tavares? ¿Por Stellantis? No. Por el lío padre que tiene montado ahora mismo Europa, donde se espera que Francia vaya a una moción de censura este mismo miércoles. El ministro de Finanzas de Francia, Antoine Armand, miren esta noticia de Bloomberg, está diciendo esta mañana en Bloomberg que el gobierno no va a ser chantajeado por Marine Le Pen sobre el presupuesto de 2025. Y Marine Le Pen ha dicho que las conversaciones se han acabado, que todo ha terminado. La líder del partido de esa derecha no globalista, de extrema derecha, según dice la izquierda, pide cambios para hoy o el movimiento ya para una moción de censura que se podría ver empezar a moverse el miércoles. El euro extiende pérdidas. Los futuros de los bonos a 10 años de Francia extienden las caídas. Algunas de las empresas más grandes de Francia tienen costes ahora mismo más bajos de endeudamiento que el propio gobierno francés. La situación ahora mismo en Francia, que se lo venimos contando desde la semana pasada, es dramática. Alrededor de no repetir un Liz Truss, entiéndame Liz Truss, fue esa primera ministra en Reino Unido que llevó prácticamente al borde del precipicio al conjunto británico. De lo que estamos hablando ahora es de un error imperdonable de Macron en una situación en la que se va a unas legislativas, cuando en el fondo, si la queja es con él, debe ir a unas presidenciales, pero manda a la población francesa a unas legislativas con el voto hacia Le Pen disparado por inmigración y por el movimiento o por la manera de gobernar de Macron, y lo que tenemos ni un año después es un clima de caos absoluto alrededor del gobierno francés. De tal manera que o hay un milagro o el gobierno francés va a caer, y eso lo ha dicho el jefe de la derecha francesa, o hay un milagro, ha dicho, o el gobierno cae, y si cae, cuidado a toda Europa, con lo que puede significar tener un desorden absoluto alrededor de lo que está sucediendo con el bono francés, ahora mismo cotizando en el 2,89 de rentabilidad, con una subida del 0,31%, para que se haga una idea en la comparación, España tiene el 10 años en 2,80, Francia lo tiene ya en el 2,89, Alemania, cuyo bono 10 años está cayendo un 0,58%, lo tiene en el 2,07. El CAC cae ya cerca del 1,5%, el índice francés, y el euro a estas horas cae hasta 1,0517, amenaza con caer hoy al entorno del 1,04, está cayendo un 0,54%, en un entorno donde también el dólar se está revalorizando después de que Trump dijera el fin de semana que la fotografía alrededor de unos países BRICS que quieren desdolarizar solo va a acabar con una decisión: aranceles del 100% para las exportaciones de esos países, con el daño que puede hacer para la economía de esos países, con lo que ya está provocando.
que es un fortalecimiento del dólar en ese entorno. No sé si se están dando cuenta, pero el caos es absoluto. La situación de caos, donde el presidente de Estados Unidos, saliente y que debería estar como estuvo en el periodo previo a la campaña electoral, que es relajado, perdona a su hijo Hunter. Francia al borde del precipicio de deuda, pudiendo arrastrar a toda Europa al precipicio de la deuda, que es lo que ahora mismo no se termina de entender. Si hay un movimiento de Liz Truss en la economía francesa, vamos camino de una intervención del Banco Central Europeo. Y si vamos camino de una intervención del Banco Central Europeo, la paridad va a ser una utopía para Europa, la paridad del euro con el dólar. Pero el efecto contagio a otros países, si Francia y el Banco Central Europeo en el movimiento de intervención futuro, en el caso de que vayamos definitivamente a un adelanto de las elecciones y a una situación de bloqueo absoluto, es dramática para Europa, con un sector automoción, como han visto, desastroso, con una Comisión Europea que no sabemos a qué está, y con una Europa en su conjunto que sigue pensando que está en otro momento que es irreal. No existe. El momento es este. Es un desastre. Es un desastre. Lo de Europa y la situación geopolítica y económica de una parte del mundo ahora mismo es dramática. Y lo de Francia es peligrosísimo. Y ya ha salido el ministro de Finanzas diciendo que no será Francia chantajeada por el presupuesto. Con lo que vamos camino de una moción de censura en el que Barnier va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Se va a tener que ir a su casa. Y Le Pen ya está diciendo que el gobierno ha puesto fin a las conversaciones presupuestarias, lo que allana el camino para un voto de censura el miércoles. Les digo, la situación es dramática. Mientras Macron hoy se dirige a Riad para llegar a acuerdos de defensa con Oriente Medio en la agenda y con un caos interno descomunal. Pero fíjense, llevamos media hora prácticamente, 27 minutos, el caos que hay ahora mismo. La situación caótica en cada uno de los temas. China ha presentado datos de Caixin esta noche, de PMI, ha dicho que tiene esos PMIs en esa visión que hace Caixin de 51,5 frente al 50,6 que se esperaba, frente al 50,3 del que veníamos, y ha presentado también datos de vivienda que vuelven a caer, reflejando datos mixtos en la economía china. Miren este tuit, esta fotografía en Truth Social, este tuit en Truth Social de Donald Trump, la idea de que los países BRICS estén intentando moverse fuera del dólar, se va a acabar. Se requiere un compromiso de estos países a que nunca crearán una moneda BRICS, que no buscarán el reemplazo del dólar estadounidense o enfrentarán aranceles del 100%. ¿Dónde está impactando? En China. En China a través, sobre todo, de un movimiento del yen, de un movimiento de deuda, la fotografía alrededor de cómo puede afectar y cómo está afectando a China es importante. Este movimiento de Donald Trump que están viendo en pantalla. El renminbi cae a mínimos de 4 meses. Vemos una foto por la amenaza arancelaria de Donald Trump y vemos los rendimientos de los bonos a 10 años de China cayendo por debajo del 2% por primera vez desde 2002, no 4 meses. Por primera vez desde 2002, los rendimientos de los bonos a 10 años de China caen por debajo del 10%. Su nivel más bajo en 2 décadas. Piensen que el rendimiento de los bonos a 10 años se mueven inversamente a los precios. Cayó hasta el 1,995 en la sesión de esta mañana. Y como les digo, no se veía algo parecido desde 2002. Han estado disminuyendo todo el año. Y ahora, fíjense en este otro detalle, son más bajos que los rendimientos japoneses. Los inversores se han amontonado en un refugio seguro, ¿no? A medida que Pekín recorta los tipos como parte de ese paquete de estímulo para combatir presiones deflacionarias
y lento crecimiento. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Una posible japonización de la economía china. Podría ser la peor de las noticias para el crecimiento mundial, que podría haberse sometido, que el problema ya no sea una sobrecapacidad en la producción de China, sino una japonización de la economía china en un movimiento deflacionario en el que no se consigue levantar la economía, y que no se consiguiera levantar en un futuro la economía china. Como ven, y no hemos entrado en las claves del día, el movimiento es de una tensión brutal allá donde miremos. Oriente Medio, guerra de Ucrania, Europa, sector automoción, dentro de Europa, Francia, fotografía, cuidado, Banco Central Europeo y Comisión Europea. Biden indultando a su hijo Hunter Biden, que va a ser el tema del día en Estados Unidos en cuanto Estados Unidos despierte. Alrededor de, ¿pero qué hace? En un periodo de transición donde está haciendo lo que le da la gana. No, es que todavía es presidente. Apenas. Y Financial Times habla hoy, lo veremos enseguida, primero las claves, pero luego veremos lo que Financial Times lleva en su portada como principal elemento de opinión del día. La madre de todas las burbujas. Lo vemos luego. 5 claves para empezar el día. Siria, despertando durante el fin de semana otra vez la tensión alrededor de que un entorno de ISIS pueda volver a controlar un entorno clave alrededor de un entorno económico importante gasístico. Siria ha enviado refuerzos a Alepo, Rusia ha atacado a los insurgentes y lo que empieza a surgir es la percepción de que los conflictos interconectados ponen en alerta ahora mismo y en jaque, patas arriba, llámenle como quieran, todo Oriente Medio, siendo uno de los elementos fundamentales del momento. Trump, como han visto, ha amenazado a los BRICS y a todos los países que quieran desdolarizar su economía, es una rata, 100% de aranceles para frenarlos, como han visto en ese tuit en Truth Social de Donald Trump. Zelensky abre la puerta a un alto al fuego si la OTAN protege las áreas no ocupadas, las ocupadas en un futuro. Trump reconocería los territorios ocupados, se ha visto durante el fin de semana, a cambio del alto el fuego. A cambio de ese alto el fuego, Trump estaría dispuesto, se ha visto durante el fin de semana, a reconocer los territorios ocupados de Rusia para que se pueda caminar a un entorno de alto el fuego. Y la tensión en Georgia, con 40 hospitalizados en las protestas por suspender las conversaciones con la Unión Europea, y Medvedev comparando la situación con Ucrania. En la parte económica vivimos Black Friday, hoy Blue Monday, compras por internet en Estados Unidos durante el Black Friday podrían haber alcanzado un récord disparando la euforia del consumo en Estados Unidos. Vamos a ver cómo cotiza después de un día de festivo, el jueves, Acción de Gracias, medio festivo el viernes, poquito volumen, pero piensen una cosa, Estados Unidos está más o menos de vacaciones hasta el próximo lunes al menos. De tal manera que va a haber menos movimiento, pero hay mucho, como están viendo, alrededor de una fotografía económica en la que los bandazos pueden, con un bajo volumen, todavía dificultar más o todavía ser más pronunciados. Les decía antes un artículo de Financial Times esta mañana que llama mucho la atención. Dice Ruchir Sharma, la madre de todas las burbujas alrededor de la economía estadounidense. Estados Unidos, dice en el artículo, nunca ha estado tan exagerado en la comparación, ¿no? En relación bursátil contra el resto del mundo, y llama la atención alrededor de lo que puede suceder en un entorno donde esa diferencia de valoraciones es tan grande, no se ha vivido nunca como para que haya un pinchazo de una burbuja al modelo más 2000 que 2008 alrededor de la inteligencia artificial que pudiera, llevarse por delante gran parte de los mercados en todo el mundo. Les recomiendo el artículo, dice la madre de todas las burbujas, nunca ha estado Estados Unidos, y es el elemento fundamental que pone en la comparación Ruchir Sharma alrededor de cómo la economía estadounidense tiene una valoración tan alta respecto a la valoración del resto del mundo, que un pinchazo, modelo 2000, con las .com, con la inteligencia artificial, con la tecnología en Estados Unidos, podría retrotraernos a ese año 2000 en el que los efectos no serían solo en Estados Unidos,
les recuerdo que había gente que pensaba que había hecho la compra más buena de su vida comprando acciones de Terra alrededor de los 100 euros. Y llegó a no valer nada. Con lo que miren bien la fotografía de contexto que se va viendo alrededor de lo que también este artículo, que les recomiendo que lo lean, está planteando. Y es, nadie ve una burbuja hasta que esta explota. Todo el mundo cree que ha hecho la mejor compra, aun comprando allá arriba en el gráfico y diciendo, bueno, es que esto, ¿cómo no va a seguir subiendo? Y luego vienen los ay, 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 que esto se ha metido un lechón descomunal. Ya, ¿y tú dónde entraste? El más listo de la clase, el último. Pero ojo a la fotografía de la madre de todas las burbujas, que empieza a generar un caldo de cultivo sobre que la fotografía que ahora mismo estamos viviendo, muy bonito, pero hemos vivido momentos donde había una burbuja que no conocimos hasta que había pasado. Y les recuerdo el caso de Terra, más de 100 euros. Y todos súper inteligentes, súper listos, los inversores que decían, pero si Terra es, bueno, ¿dónde está Terra? No hay manera de que esto falle. ¡Pum! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¿Dónde estás? No está. 8:36 de la mañana, es un lunes de caos. Es un lunes de muchísimas fotografías complicadas para intentar analizar. En el mundo en guerra, Zelensky quiere armas y garantías de la OTAN antes de las conversaciones con Rusia. Todo parece indicar que una cosa y otra las va a tener. Solo tienen que ver que hoy Olaf Scholz va a ir también, va a anunciar, no, ha anunciado, perdón, ya que se va a reunir con Zelensky, donde le va a dar nuevo suministro de armas por 650 millones de euros. Zelensky quiere, sobre todo, derrotar a la Unión Europea, dice que Rusia quiere, perdón, dice Zelensky, derrotar a la Unión Europea también en Georgia y Moldavia. Medvedev, que se lo he comentado antes, dice que en Georgia se está produciendo un intento de revolución, de tal manera que se ve una fotografía enfrentada, donde Rusia está comparando la situación de Georgia con la situación de Ucrania, donde Zelensky dice los siguientes pasos son Georgia y Moldavia, o los siguientes entornos donde la Unión Europea puede ver una situación complicada son en Georgia y Moldavia. Kaja Kallas ya, como les decía, la nueva Borrell, la nueva alta representante de la Unión Europea, ya no está Borrell, dice que la situación en Ucrania es muy grave, pero que que estamos justo, ha dicho, junto a Ucrania y seguimos dándole todo nuestro apoyo. Y llama la atención en una entrevista en FT cómo Kuleva, el exministro de Exteriores ucraniano, ha dicho en Financial Times que si seguimos así, Ucrania va a perder la guerra. Si seguimos así, perderemos la guerra, ha dicho en Financial Times Kuleva, el exministro de Exteriores de Ucrania, exministro de Exteriores de Ucrania, en Financial Times. Ojo que hay última hora importante, después de la cuarta noche de protestas en Georgia, el primer ministro de Georgia dice que no descarta, la posibilidad de acudir a los tribunales para declarar inconstitucionales a los partidos de la oposición. El primer ministro de Georgia dice que no descarta la posibilidad de acudir a los tribunales para declarar inconstitucionales a los partidos de la oposición. Fotografía en Georgia de una tensión importante en este inicio de semana y después de 4 jornadas de protestas en las calles. Dice CNBC que Putin ha firmado el gasto récord en defensa ruso, más 24%, mientras los altos funcionarios de la Unión Europea estaban ayer durante la jornada visitando Kiev. Les decía, Siria, hay una parte geopolítica importante que con Valdecasas vamos a poder ver en los próximos minutos. Dice Pedro Baños, vaya, vaya, y cita y relata y pone en el tuit una foto alrededor de allprice.net en el que se ve la fotografía de 2 opciones, un gasoducto Qatar-Turquía con el respaldo de Estados Unidos, que iría sobre todo de la zona de Qatar buscando la entrada hacia Europa, y otro en el que del entorno apoyado o respaldado por Rusia, que buscaría la opción Irán-Irak en ese pipeline, en esa tubería, en ese gasoducto sirio. Uno turco, otro sirio.
el turco lo apoya a Estados Unidos, el sirio, Siria, rebeldes, han visto lo que ha sucedido en el fin de semana, apoyado por Rusia. Por eso el movimiento también de Rusia, alrededor de enviar todo el apoyo posible para reconducir la situación en Alepo, porque esta parte económica también es fundamental. Ambos gasoductos terminan en el entorno europeo, son fundamentales para Europa y sobre todo son fundamentales en esto, en lo económico, en la necesidad de conseguir fuentes solventes a un precio más reducido que el gas natural licuado traído en barcos desde Estados Unidos, pero también desde otros países, con el sobrecoste que conlleva. Una solución de medio y largo plazo, un gasoducto buscado por Turquía, otro buscado por Siria, alrededor de cómo puede resolver los problemas hacia Europa desde otra zona. Bloomberg dice, antes de abordar a Trump, el nuevo líder de la Unión Europea, Antonio Costa, junto con Ursula von der Leyen, Antonio Costa, socialista portugués, pretende acabar con las disputas en Bruselas. El ex primer ministro portugués, Antonio Costa, dice Bloomberg, se convierte en el cuarto presidente del Consejo de Líderes de la Unión Europea en un momento en el que el bloque se enfrenta a amenazas y desafíos de todos los lados, dice en este artículo Bloomberg. Antes de abordar a Trump, el nuevo líder de la Unión Europea, Antonio Costa, pretende acabar con las disputas en Bruselas. Ojo a lo que empieza a verse alrededor también de la visita de Trudeau. Justin Trudeau le va a hacer una visita a Donald Trump en Florida, en Mar-a-Lago, en un intento por evitar la guerra comercial norteamericana. Uno de los grandes wokistas a nivel mundial viene a buscar la manera de que no parezca tan wokista a los ojos de Donald Trump. El presidente electo de Estados Unidos ha amenazado, como saben, la semana pasada en golpear importaciones canadienses con aranceles elevados tan pronto como vuelva a entrar en el cargo. Trudeau le va a hacer alguna visita para intentar decirle no, que estamos haciendo todo lo que nos piden. Hay un elemento tecnológico importante también en el último día que nos ha aparecido desde China, es este informe que dice Primary Investigation Ram Rotor Detonation Engine. Dirán, ¿qué es esto? Bueno, es un movimiento de un nuevo motor presentado por China que parece ser una revolución absoluta alrededor de la aviación no espacial, sino dentro del planeta, dentro de la Tierra. Dice el informe que se presenta el motor de detonación Ram Rotor, apúntenlo porque va a ser uno de los elementos fundamentales en el medio plazo, que es capaz de superar las limitaciones de los motores de detonación convencionales porque logra un ciclo de detonación ideal a diversas velocidades de entrada, mejorando la ganancia de un sistema de propulsión que puede llevar a la hipervelocidad. Se está analizando por parte de China ahora mismo la viabilidad y el rendimiento mediante simulaciones teóricas, numéricas, mostrando que la velocidad de entrada y la relación de esa reacción son factores críticos para la eficiencia termodinámica, pero que puede llevar a un cambio brutal en la aviación, consiguiendo velocidades en un entorno que se espera que pudiera ser seguro, que pudieran cambiar el modelo y los tiempos de la aviación que conocemos en estos momentos. Ojo a este movimiento presentado científicamente por China, que pudiera ser un cambio brutal, y les he dicho y les he matizado, dentro del planeta, pero ya hay voces que indican que este podría ser un modelo que pudiera ayudar también en la carrera aeroespacial, en la carrera del espacio, a China con su elemento diferencial, que pudiera ser este: cómo poder viajar a velocidades de la luz fuera del planeta con motores de detonación que permiten un modelo de diferentes velocidades. Ojo al movimiento de China en este momento. Y tenemos una última hora también importante, la lleva Wall Street Journal, alrededor de lo que se está apuntando ya. Las tensiones con China estarían impulsando a la Marina estadounidense a recargar misiles en el mar. No tenemos mucha más información a esta hora. Lo que sí estamos viendo en las últimas horas
es que China había criticado el plan del líder de Taiwán de viajar a Estados Unidos, que el portavoz de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, había reiterado el firme desacuerdo de China con el tránsito planeado del líder taiwanés Lai Ching-te por territorios estadounidenses. La fotografía que se nos lleva o que nos llega a través de Wall Street Journal es de tensiones que habrían impulsado a la Marina de Estados Unidos a recargar misiles en el mar. El rearme de los destructores puede dejarlos fuera de combate durante 2 meses. Estados Unidos busca solucionar ese problema y un destructor de la Armada estadounidense podría disparar misiles de crucero en cuestión de minutos. Por lo que tenemos la fotografía de tensión otra vez entre China y Estados Unidos en la zona marina, en la zona marítima. Cuidado porque, como se está apuntando por parte de Wall Street Journal, las tensiones con China estarían impulsando a la Marina estadounidense a recargar misiles en el mar, viendo una fotografía complicada en este entorno. 8:46 de la mañana, solo una cuestión más, o 2 cuestiones más. Esta portada del Economista. Sánchez anunciaba el fin de semana que va a crear una empresa pública de vivienda para construirla y gestionarla. Hay un problema creado sobre todo por la política a través de la escasez de suelo. ¿Cuál es la solución? Más poder para la política y las clases gobernantes. Dice, será una gran empresa pública de vivienda, he hablado de esto antes en las claves, que se encargará de construir y gestionar viviendas. Vamos a crear una gran empresa pública, dice Sánchez, de vivienda capaz de gestionar desde el Estado. Como lo gestionan igual que gestionan el resto de cosas, vamos listos. Pero no piensen en la medida, piensen en lo que está oculto. Un ciudadano en un futuro va a poder estar hipercontrolado por el gobierno. Le debe, le tiene que agradecer la vivienda, el techo en el que está, le puede llevar en la misma circunstancia la paga que recibe, las subvenciones, el colegio, la sanidad, todo. Viven en un estado comunista del siglo pasado, pero en este siglo. Todo dentro del Estado. ¿Dónde está usted viviendo? ¿En España? No, en el Estado español. Usted es parte del Estado español. Tiene ahí todo para su supervivencia. ¿Es libre ese ciudadano de poder opinar? ¿Es libre de poder opinar en redes sociales? ¿Es libre de poder criticar a un partido político que estuviera en el gobierno, que tiene la facilidad de quitarle la vivienda, de quitarle la ayuda, de quitarle la paga, de reducirle los servicios? En un sistema de control social parecido al de Black Mirror, en el que el ciudadano tiene que ganar puntos sociales a través de cómo se muestra en redes, de cómo está en la interacción con los demás, que un comentario en una cena sobre el partido gobernante negativo pudiera ser utilizado por un compañero de mesa o por alguien que transitara por alrededor para reducir sus puntos sociales, como se veía, que ya no parece tan utópico en Black Mirror, pudiera dañar la libertad de ese ciudadano, pudiera acabar con él siendo un paria social por no haber sido lo suficientemente agradecido con el gobierno que le da todo. Cuidado, no estemos caminando a Black Mirror, ¿eh? Primero, se genera un problema por errores políticos claros a la hora de entender de qué manera puede funcionar un sistema con una liberación de suelo, una liberalización de suelo pudiera haber suficiente, pero se prefiere la intervención. ¿Para qué? Para tener el control. Son ciudadanos que pueden estar en un futuro en una posición de no libertad. Y luego, un último detalle, vayamos directamente a la Wikipedia para ver lo que dice Wikipedia. Ayer en el cierre se vio algo del siglo pasado y era el Partido Socialista levantando el puño izquierdo en alto, cantando la Internacional interpretada por primera vez en la Lira de los Trabajadores, en esa taberna de la Liberté, en la Rue de la Vigne de Lille. En 1989 fue adoptada como himno de la Segunda Internacional, ahora Internacional Socialista, de la que es presidente Sánchez, y como himno de la URSS, desde su creación en 1922 a 1944. Uno de los periodos, aparte de más oscuros, donde se ha visto, bueno, no sabemos ni tan siquiera después de liberar papeles, documentos, cuánta gente murió.
se habla desde 5 millones de ciudadanos al entorno de 20 millones, a los que el canto de la Internacional es un insulto a su memoria. Es uno de los procesos de mayor muerte y destrucción en la historia de la humanidad. Y no podemos callarnos. Lo que ayer se vivió en el Partido Socialista causa vergüenza ajena. Pero sobre todo, ya que ellos son tan adalides de la memoria democrática, nos retrotrae no solo al siglo pasado, en una imagen que es de otra época, donde, fíjense, se quejan de los burgueses y gran parte de los que había allí son neoaristócratas. Es que no llegan ni a burgueses. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Son una especie de vuelta a una monarquía absoluta previa a un entorno democrático o a un entorno parlamentario más que democrático que ha sido tan criticada durante los siguientes siglos. La imagen de ayer de la Internacional cantada, deberían buscarse otro himno, básicamente, que seguro que tienen alguna opción entre los diferentes cantautores de izquierdas y seguro que más bonita en ese entorno. Pero si ellos son tan defensores de la memoria histórica, en esto se llevan un 0. Porque lo vivido ayer, les repito, es una falta de respeto, una falta de todo ante lo que se vivió en esa Unión Soviética entre el 22 y el 44. Y dirán, ya, pero es el himno de la Internacional Socialista. Pues que lo cambien. Que lo cambien. Por la memoria de esa gran parte de ciudadanos cuyos siguientes generaciones siguen pensando que eso es un increíble insulto a su memoria. Es una figura y es una imagen absolutamente deplorable. Y la memoria histórica debe ser para todos. Si no, volvemos a lo de Joe Biden y Hunter Biden. Esto es un gobierno de unas élites, donde lo único importante son ellos. Y luego ya, si quieren, ahora entendemos, por ejemplo, miren, y ya es el último tuit que les pongo, y vamos a ver preapertura de mercado, la fotografía que refleja por qué no quieren Twitter, por qué no quieren a X, y qué daño les está haciendo ese añadir contexto a las barbaridades que dicen. Ayer un tuit del PSOE decía, este partido cambió España y el destino de las mujeres. Tuvieron que pasar 600 años en este país desde que los hombres estaban en la universidad para que las mujeres pudieran acceder a la educación. En 40 años lo hemos rectificado la historia, dice Zapatero. Dice el contexto. La afirmación sobre los 600 años es falsa. La incorporación de la mujer a la educación se dio en España en el siglo XIX. Se inició en la enseñanza primaria obligatoria en 1857. Pero todo queda ahí. Todo queda. Y sin embargo quieren ellos hacer un movimiento hacia o contra la desinformación. Pero si hacen un movimiento contra la desinformación, empiezan ellos con ellos mismos. Pero si han puesto de consejera de Radio Televisión Española a una periodista que dijo que un juez tenía 2 DNIs y no los tiene. Y en lugar de decir, esto es una vergüenza para la profesión, la han nombrado consejera de Radio Televisión Española. Con un sueldo de más de 100.000 euros. Según se ve. Oiga, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vale cualquier cosa. Vale decir cualquier cosa. Y luego sí, porque tú eres el Estado. Luego si alguien opina contra mí, a por él. 8:53 de la mañana, vamos a tener un lunes muy movido, muy tenso, en una sensación de caos importante, sobre todo en la geopolítica. Enseguida con Ignacio García Valdecasas, Eva Villanueva va a intentar resumir o ver lo que está sucediendo en un entorno complicado, con Siria en la mirada, con Georgia en la mirada, con la guerra de Ucrania y el alto el fuego en la mirada, donde la geopolítica hoy es un tema fundamental, clave. Buen día, buen negocio.